Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Yamur Yüksel rompe el silencio y confirma lo que todos querían saber: ha perdonado a Bar Baktas, pero no ha olvidado. ¿Crees que se puede amar a alguien que te lastimó profundamente? Escríbelo en los comentarios. En medio de un torbellino de rumores y especulaciones, Yamur Yüksel decidió hablar claro. Su relación con Bar Baktas había quedado en pausa desde hace varios meses, luego de una ruptura que dejó heridas visibles tanto en los medios como en sus corazones. La prensa se había cansado de preguntarse si habría una segunda oportunidad, si el amor podría vencer el dolor. Y ahora, finalmente, tenemos una respuesta. Sí, lo perdoné, pero no olvidé lo que pasó. Y tampoco me olvidé de lo que siento por él, declaró Yamur en una entrevista exclusiva realizada en el backstage de una sesión fotográfica. La actriz, visiblemente conmovida, no quiso entrar en detalles sobre las razones que los separaron, pero sí dejó claro que la historia entre ellos aún no ha terminado. Bar, por su parte, había dado señales claras de arrepentimiento desde hace semanas. En entrevistas previas, mencionó frases como "no dejo de pensar en ella y si pudiera volver el tiempo atrás, actuaría diferente". Pero nada fue tan impactante como lo que hizo hace unos días: le envió a Yamur una carta escrita a mano, acompañada de una fotografía de ellos juntos en sus inicios. Ahí era feliz, y no lo supe valorar, escribió Bar en la carta. Los medios explotaron con esta acción. Algunos la llamaron desesperada, otros valiente. Pero lo cierto es que tocó una fibra en Yamur. Cuando leí la carta, lloré. Fue como si me hablara desde el corazón, dijo la actriz. Sin embargo, también dejó claro que el perdón no significa olvido ni reconciliación automática. Necesito tiempo. Perdonar no es borrar. Es entender que todos cometemos errores y decidir si vale la pena volver a construir sobre las ruinas, expresó. ¿Y aquí entra tu opinión? ¿Crees que Yamur está tomando una decisión valiente o está cayendo en un ciclo que podría volver a romperle el corazón? Cuéntamelo en los comentarios. Cercanos a ambos actores afirman que han comenzado a verse nuevamente, pero en contextos muy privados. Nada de salidas públicas, nada de redes sociales. Están intentando reconocerse, dijo una fuente cercana. Y es que, después de una tormenta emocional tan fuerte, incluso los gestos más simples, como tomar un café juntos, pueden convertirse en pasos gigantes. Uno de los momentos más comentados fue cuando ambos coincidieron en una lectura de guión para un proyecto futuro. Nadie esperaba que estuvieran en la misma sala, y menos a solas. Pero según testigos, no hubo frialdad ni tensión, sino sonrisas cómplices y una conversación larga que se extendió más allá del trabajo. Ella se reía como antes. Y él no dejaba de mirarla, reveló un técnico del lugar. Desde ese encuentro inesperado en la lectura de guión, todo parece haber tomado un nuevo rumbo entre Yamur y Bar. Aunque ninguno ha confirmado un regreso oficial, sus actos hablan más que 1000 palabras. Unos días después, fueron vistos entrando por separado a un restaurante en la zona de Nianta, conocido por ser un refugio para celebridades que buscan privacidad. Testigos aseguran que estuvieron en un salón reservado durante más de 2 horas. No vi besos ni abrazos, pero sí vi miradas largas, como si se estuvieran reencontrando de verdad, relató un camarero del lugar. El círculo íntimo de Yamur ha sido cauteloso al comentar el tema. Una amiga cercana, que prefirió mantener el anonimato, confesó que Yamur ha estado más serena, más pensativa desde que retomó contacto con Bar. Ella no es tonta, sabe lo que pasó y lo que le dolió. Pero también sabe lo que sintió. El amor no desaparece de un día para otro, explicó. Por su parte, Bar parece estar decidido a no cometer los mismos errores.
Ha cancelado varios compromisos públicos para centrarse en su proceso personal y, según algunos allegados, incluso ha comenzado terapia para trabajar en sus emociones. Esta vez quiero hacerlo bien, desde el respeto y la madurez, habría dicho en una conversación privada. Para muchos, este gesto demuestra que está dispuesto a cambiar de verdad. Una escena que ha conmovido a las redes ocurrió hace apenas unos días, cuando Bar fue fotografiado saliendo de una floristería con un ramo de tulipanes blancos, las flores favoritas de Yağmur. Horas después, ella compartió en sus historias de Instagram una imagen de esos mismos tulipanes en un jarrón, acompañada de una frase simple pero potente: a veces, los gestos hablan más que las palabras. La publicación fue eliminada minutos después, pero eso no impidió que se viralizara. Mientras tanto, los seguidores de ambos actores se han dividido. Algunos piden que se den una segunda oportunidad, otros consideran que Yağmur merece un nuevo comienzo, lejos del dolor que vivió. Sin embargo, lo que todos coinciden es en que esta historia ha tocado fibras muy personales. ¿Quién no ha amado con el alma y ha dudado con el corazón? La prensa rosa ya habla de una posible reconciliación en marcha, pero tanto Bar como Yağmur han optado por el silencio. Ninguno ha dado declaraciones oficiales desde la entrevista de Yağmur, lo que ha aumentado el misterio. Aún así, las señales continúan: miradas en eventos, likes discretos en redes, y esa tensión emocional que solo el verdadero amor puede generar. Una fuente del canal donde ambos trabajaron juntos aseguró que hay planes de un nuevo proyecto televisivo que los tendría como protagonistas. Sería una historia intensa, con una pareja que lucha por su amor contra todo, casualidad o destino, se preguntan muchos. En medio de todo este revuelo, Yağmur fue vista saliendo de una librería con un libro titulado Volver a empezar. ¿Una señal más? Tal vez. Lo cierto es que la historia de estos dos no ha llegado a su fin, al menos no todavía. A veces, el amor necesita pausas para entenderse mejor. Y quizá, solo quizá, esta sea una de esas historias que merecen una segunda versión, con menos errores y más verdad. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que es posible reconstruir el amor después del dolor? ¿Te ha pasado alguna vez algo parecido? Déjame tu opinión en los comentarios. Y no olvides suscribirte y darle like para que no te pierdas el próximo capítulo de esta apasionante historia. Hasta la próxima. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte, darle like al video y dejar tu opinión. Nos vemos en el próximo capítulo de esta novela que parece no tener final.